Muy buenas noches, amados hermanos y amigos que nos están viendo hoy miércoles 6 de mayo. Hoy vamos a estar compartiendo la clase como todos los miércoles y queremos enviarle primeramente un saludo de parte de nuestro pastor de la iglesia Puerta del Cielo aquí en Lake Worth, Florida, el reverendo Carlos Betancourt. Así que antes de comenzar con la clase y de introducir al maestro de la noche de hoy, vamos a elevar una oración. Vamos a orar por todas estas peticiones que ustedes tienen, cualquier situación que ustedes estén atravesando en este momento, que el Señor ponga su mano poderosa y que de la misma forma también dirija a nuestro maestro en la clase de hoy. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos esta noche reunirnos, Señor, a través de este medio para compartir tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú uses al maestro que va a ofrecer esta clase, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable a todos en esta noche. También, Padre, te queremos pedir por todas las peticiones de nuestros hermanos y nuestros amigos, Señor amado. Mira cualquier situación que estén atravesando en momentos difíciles, Señor. Te pedimos que tú, Señor, pongas tu mano poderosa y te glorifiques en cualquier situación. Cualquier de nuestros hermanos que esté enfermo o algún amigo que esté enfermo, Señor. Te pedimos que seas propicio a su necesidad. Pon tu mano poderosa de salud, Señor. Líbrales de cualquier quebranto. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La clase que hoy se va a estar ofreciendo lleva por título Viviendo por Fe. Es la lección número 10. Y el texto que nuestro hermano Samuel Grillo va a estar compartiendo, el texto central se encuentra en Gálatas capítulo 3, versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ese es el texto central y le voy a pedir a todos nuestros hermanos que aprovechen y busquen sus panfletos, lápiz, su Biblia y abran sus Biblias en Gálatas capítulo 3, que es el versículo que nuestro hermano Samuel Grillo va a estar ofreciendo en esta noche. Les dejo con ustedes a Samuel Grillo. Dios bendiga al pueblo de Dios. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estudiar su palabra. Estamos estudiando de la editorial evangélica y estamos en la segunda unidad, lección 10. El tema de esta lección es Viviendo por Fe. Esta noche vamos a seguir estudiando el libro de Gálatas. La semana pasada estudiamos los primeros 2 capítulos con la pastora Ana Isales, pero esta semana vamos a estar estudiando el capítulo 3. Antes de comenzar la lección, quiero hablar un poco del trasfondo histórico literario de este libro. El apóstol Pablo escribe esta epístola alrededor del año 50 después de Cristo y la escribe a los Gálatas. También se cree que fue escrita en la ciudad de Corinto. Ahora bien, ¿quiénes eran estos Gálatas? Primero, no era una iglesia en específico. Gálatas o Galacia era una región que hoy día conocemos como Turquía. Fue ahí donde Pablo y Bernabé fueron durante su primer viaje misionero. Este viaje lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 13 y 14. Ahí vamos a ver que Pablo planta iglesias en las ciudades de Antioquía, Icono, Derbe y Listra, que eran ciudades de esta región de Galacia. O sea que esta carta fue escrita a varias iglesias que pertenecían a la región de Galacia.
Algo bien interesante de esta carta es que si lees detenidamente vas a notar que está muy relacionada con las epístolas de los romanos y los hebreos. Estas tres cartas del Nuevo Testamento forman un comentario bíblico sobre un solo verso que se encuentra en el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4. Ese verso dice así: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Esta parte del verso, el justo vivirá por su fidelidad a Dios, es donde encontramos la relación entre estos versos del Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 1, verso 17, dice así: mas el justo por la fe vivirá. Y el énfasis se pone en la palabra justo. Pablo detalla lo que significa ser justo y cómo un hombre se justifica ante Dios y se declara justo en Cristo. Fue esta epístola la que finalmente libró a Martín Lutero de un terrible legalismo que existía en ese tiempo. En el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 38, vemos que se repite. Dice: mas el justo vivirá por fe. Aquí el énfasis es la fe. Y lo vemos expresado en forma memorable en el capítulo 11, el capítulo de los héroes de la fe. Por último, en Gálatas, capítulo 3, verso 11, vemos una vez más este verso: el justo por la fe vivirá. El énfasis aquí es la palabra vivirá. La intención de Pablo es mostrarnos la fuente de vida y la persona justa que es justificada en Cristo. Gálatas es la carta de la libertad cristiana, la expresión total de la vida y la fe. Ha sido identificada como la declaración de derechos de la vida cristiana. También se ha llamado la carta magna de la libertad cristiana. Y también se le conoce como la proclamación de emancipación del creyente. Esta carta se puede dividir en tres partes. En los capítulos 1 y 2, Pablo presenta su argumento usando su experiencia personal como prueba de que la justificación por la gracia es por medio de la fe y que el legalismo es opuesto al evangelio que él recibió. En los capítulos 3 y 4, Pablo hace el mismo argumento, pero usa las escrituras para mostrar que la ley nunca fue la base para la salvación ni para la santificación. Por último, los capítulos 5 y 6 presentan cómo aplicamos todo esto a la vida cristiana. Antes de entrar en nuestro estudio, quería repasar algunos términos y personajes que fueron mencionados la semana pasada y que son importantes recordar para poder entender la clase de hoy, siendo que también están mencionados aquí en este capítulo. Por ejemplo, cuando hablamos de los judaizantes, ¿quién eran los judaizantes? ¿Quiénes eran estas personas que estaban confundiendo a los cristianos de Galacia? Estos judaizantes eran cristianos que enseñaban que para ser salvo era necesario adoptar las costumbres y prácticas judías. Y estos eran cristianos, especialmente las que se encontraban en la ley de Moisés. Hoy día, en nuestro día de hoy, podemos identificar a estas personas como legalistas. ¿Y qué son legalistas? Pues para ponerlo en una forma sencilla, son personas que le añaden a la Biblia y luego juzgan a las personas con lo que han añadido. También se habló de la ley. ¿Y qué es la ley? La ley es un conjunto integral de pautas dadas por Dios a su siervo Moisés para garantizar que el comportamiento de los israelitas reflejara su condición de pueblo elegido por Dios. Esta ley abarca el comportamiento moral,
También abarca su posición como un ejemplo piadoso para otras naciones y también los procedimientos sistemáticos para reconocer la santidad de Dios y el pecado de la humanidad. Estas leyes están divididas en 3 categorías. Y estas categorías se hicieron, pero fue el hombre que las hizo para poder entender. La ley moral, que incluyen los 10 mandamientos, la ley ceremonial, que incluye las fiestas y festivales, la dieta y la vestimenta, y por último, la ley judicial, que abarca todas las leyes morales, excepto los 10 mandamientos. Ahora bien, no podemos hablar de la ley sin mencionar los 10 mandamientos. Estos son esencialmente un resumen de las 613 mandamientos contenidos en la ley del Antiguo Testamento. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 17, del 1 al 17, y Deuteronomio 5, del 6 al 21. Los primeros 4 mandamientos tratan de nuestra relación con Dios, y los últimos 6 mandamientos tratan de nuestras relaciones entre nosotros. La clave para entender la relación entre el cristiano y la ley es que la ley nos convence de nuestra incapacidad para guardarla por completo y nos señala nuestra necesidad de Jesucristo como nuestro Salvador. Y eso es lo que vamos a ver esta noche en nuestro estudio. Cuando Dios murió en la cruz, puso fin a la ley del Antiguo Testamento. Esto lo podemos ver en Romanos 10:4. Esta noche lo vamos a ver, y también en Efesios capítulo 2, verso 15. Y ahora, en lugar de la ley del Antiguo Testamento, los cristianos están bajo la ley de Cristo. Y esto lo vemos en Gálatas 6:2, que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 22, del 37 al 39. Si obedecemos estos 2 mandamientos, estaremos cumpliendo todo lo que Cristo requiere de nosotros. Mateo 22:40 nos dice que toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. Ahora bien, vamos a comenzar nuestro estudio. Y si me acompañas en tu expositor, vamos a la lección 1, titulado Recibiendo el Espíritu por Fe. La porción bíblica de esta noche, aparte de ella, se encuentra en Gálatas capítulo 3, del 1 al 9. Comenzando con los versos del 1 al 5, el tema titulado es Fe por encima de la ley. Aquí Pablo comienza este capítulo haciéndole unas preguntas retóricas a los Gálatas. Vamos a leer. Hay Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Sabemos que estos fueron los judaizantes. Sigue diciendo, pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo? Se estaba refiriendo a la verdad que se les predicó durante el primer viaje misionero de él. Y esta es la razón por la que Pablo estaba muy decepcionado con ellos. En el verso 2, Pablo les hace otra pregunta, recordándoles su propia experiencia con el Señor. Y les dice, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Este es el verso 2. Aquí Pablo nos enseña que el Espíritu que recibimos cuando aceptamos por fe la gracia de Dios y que nos salvó de la paga del pecado, es el mismo Espíritu Santo que nos da el poder sobre el pecado para vivir vidas victoriosas en el Señor. O sea que nos santifica, nos justifica y nos santifica. Y es que solamente la fe en Jesucristo y la entrega a la obra del Espíritu Santo nos acerca
más a Dios. En Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13, dice así: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Verso 13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¡Qué palabra poderosa! Seguimos leyendo el verso 3. ¿Será posible que sean tan tontos? Wow, Pablo tenía una manera de hablarle a estas personas. Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Verso 4. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido de nada. Pablo sigue amonestando a que se recuerden de sus experiencias. Y es que nuestras experiencias con Dios son, como dice nuestro pastor, monumentos que sirven para acordarnos de momentos que hemos visto la gloria de Dios. Son esos momentos que nos dan esperanza, nos llenan de fe. Gloria a Dios para siempre. Verso 5 dice así: vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Hermanos, la ley no nos salva. El que te diga que para ir al cielo tienes que hacer algo para ganártelo, está equivocado. Seguimos en nuestros expositores a la sección B, titulado Bendecido juntamente con Abraham. Y aquí Pablo acude a la historia y al Antiguo Testamento para probar que el justo vive por fe. Vamos a leer Gálatas, versos 6 al 9. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena nueva a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Vamos a desempacar esto. En Génesis 15, 5, Dios le dio a Abraham la promesa de que habría de tener tantos descendientes como las estrellas del cielo. Pablo citó Génesis 15:6 en esta epístola, diciendo: Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Verso 6. Esto es un detalle bien importante. Abraham fue justificado antes de que existiera la ley de Moisés, dando a entender que la ley tenía el propósito de cubrir el pecado, pero Jesucristo tuvo el propósito de quitar el pecado. De la misma manera que en la cual Abraham fue hecho justo ante Dios, antes de recibir la directriz en cuanto a la circuncisión, no era necesario para los cristianos gentiles, incluyendo a los gálatas, circuncidarse para ser justificados ante Dios. No era necesario. Dios bendecirá a todas las naciones a través de Abraham, a través del linaje de la familia de Abraham. Dios habría de enviar a su Hijo unigénito, Jesús, cuyo sacrificio haría posible la salvación de personas de todas las naciones. Ya bien seamos judíos o gentiles, podemos ser justificados con Dios a través de la fe.
Y la promesa que Dios le hizo a Abraham es cumplida cada vez que una persona cree en el Evangelio. Aquellos que creen en Cristo se convierten en hijos de Dios y también en hijos de Abraham. Eso también lo podemos ver en Juan, la primera de Juan, capítulo 2, verso 12. Las obras nos salvan. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos, pero las obras que hacemos son el producto de una vida que ha sido justificada por medio de la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Seguimos en nuestro expositor en la sección 2 titulado Rechazando la dependencia de la ley. La porción bíblica en esta parte sigue en los versos 10 al 14. Comenzando con los versos del 10 al 12, bajo el tema titulado La ley no justifica. Pablo comienza a explicar que el que depende de la ley está bajo maldición. Dice así, verso 10. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justo ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumpla ni obedece cada uno de los mandamientos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Y esto refiriéndose a Deuteronomio capítulo 27, verso 26. Verso 11. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios para tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida, refiriéndose a Habacuc capítulo 2, verso 4. Verso 12. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida, refiriéndose a Levíticos capítulo 18, verso 5. ¡Wow! ¡Qué palabra! Pablo nos quiere decir que nadie es capaz de guardar todos los puntos de la ley. Por lo tanto, todos nos encontrábamos bajo su maldición. Santiago capítulo 2, verso 10 dice así. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como que el que las desobedece todas. Y es que si hubiera sido posible ser justificado ante Dios guardando la ley, entonces no hubiera habido lugar para la fe. La ley había traído maldición debido a su incapacidad para salvar a nadie. Debido a que esto no era posible, Dios preparó el camino a través de la fe. Aquellos que son salvos y declarados justos son los que han puesto su fe en Cristo solamente. Seguimos en nuestros expositores en la sección B, titulado Cristo nos ha redimido. Aquí Pablo vuelve a recordarle a los Gálatas la razón por su fe en Cristo. Vamos a leer versos 13 y 14. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, refiriéndose a Deuteronomio capítulo 21, verso 23. Cristo se sujetó a una muerte digna de un infractor y fue considerado culpable por aquellos que fueron testigos de la crucifixión, sufriendo como resultado el juicio de Dios. Como lo dice Isaías 53:4. Cristo era inocente de toda falta. Mateo 17:5. La redención de Cristo proveyó, primeramente, la bendición dada a Abraham, que fue extendida para incluir a los gentiles que colocan su fe en Cristo. Segundo, aquellos que recibieron la bendición de Abraham por fe, también recibieron la promesa del Espíritu. Y es que todo aquel que coloca su confianza en Cristo para salvación, recibe el Espíritu Santo al creer. El Espíritu Santo desciende a morar en los corazones de los creyentes.
Todo aquel que recibe el Evangelio es justificado a través de su fe, de la misma manera en la cual lo fue Abraham. Gloria a Dios para siempre. Seguimos en nuestro expositor a la sección 3, que es la última sección, titulado Recibiendo la promesa de Dios por fe. La porción bíblica de esta parte sigue en los versos 15 al 22. Comenzando con los versos 15 al 18, esta parte toca el tema La promesa vino primero. Dice así, verso 15. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Verso 16. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significaran muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Verso 17. Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo de Dios que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Verso 18. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Gálatas 3:15 nos enseña que nadie puede alterar o rechazar un acuerdo legal. Dios estableció su pacto con Abraham 430 años de darle la ley a su pueblo. Su pacto fue edificado sobre su promesa de darle descendientes a Abraham y de bendecir al mundo a través de él. Después de establecer su promesa basada en el pacto con Abraham y con su familia, Dios le dio la ley a su pueblo. La ley no cancela el pacto ni la promesa. Las bendiciones de Dios para su pueblo siempre vendrán a través de la fe en su promesa. Verso 18. Cuando prometió bendecir a todas las naciones a través de Abraham, estaba señalando la simiente, o sea, la muerte expiatoria de Jesucristo. Verso 16. La cual trae perdón por los pecados y adopción espiritual dentro de la familia de Dios y para los creyentes de todas las naciones. Entonces, ¿cuál fue el propósito de la ley? En esta última parte de nuestro estudio vamos a ver el propósito de la ley, que es la última sección de nuestro estudio. Leemos en los versos 19 al 22. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Verso 21. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Palabra de Dios. Wow. Pablo no deseaba que malinterpretaran el lugar que la ley tenía en el plan de Dios.
fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. La ley habría de darle a conocer a todos aquellos que la leyeran las muchas maneras en las cuales habían desagradado a Dios. Cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, lo hizo a través de ángeles y usó a Moisés como mediador entre él e Israel. Y al hacer esto, Dios se comprometió con su pueblo. Y al pueblo le tocaba responder a Dios en un mutuo compromiso. A diferencia de esto, cuando Dios hace el pacto con Abraham, lo hace sin un mediador. Y la única obligación de Abraham era creer en Dios para su cumplimiento. Y es que la ley no se opone a las promesas de Dios. El mundo entero es mantenido cautivo por el pecado, pero cada persona que cree en Cristo es liberada de su penalidad. Mis amados hermanos, nosotros somos parte del cumplimiento de esta promesa. Solo tenemos que creer por fe en el cumplimiento de esta promesa, quien es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús que nos justifica a través de la cruz y nos santifica a través del Espíritu Santo. Somos llamados a vivir por fe en Cristo Jesús. Dios bendiga al pueblo de Dios. Muy bien, hermanos, ya demos por terminado la lección de la noche de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta lección, hayan podido escudriñar esta palabra y la pongan por obra. Como todos los miércoles, siempre estamos en este espacio, a esta misma hora, para traer palabra del Señor. A esos amigos que se han incluido, que se han agregado a estas clases, les exhortamos que sigan siguiéndonos para que sigan aprendiendo la palabra del Señor. Nos vemos el miércoles próximo con otra lección para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga grandemente.